pasó? Los estados de vida. Bueno, entonces, digamos que acá eh, eh, fue muy bonita la enseñanza porque la verdad, por lo menos desde lo personal, yo confundía que era un arzobispo, un obispo, que era el tema de la vida consagrada, de los diáconos, los laicos, o sea, digamos que cierto, tenía cierta noción, pero pues esta enseñanza me pareció súper bonito que coincidencialmente algo de lo que siempre había tenido inquietud, pues preciso, pues me hubieran asignado la enseñanza, entonces pues fue bonito esta experiencia. Eh, Aquí pues digamos que el catecismo de la Iglesia Católica habla de los fieles de Cristo desde los laicos, ¿sí? La jerarquía de la Iglesia y la vida consagrada. Entonces hoy vamos a hablar como de esos tres capítulos, pero pues primero debemos saber que los fieles de Cristo pues somos todos los bautizados que conformamos la Iglesia y que con independencia del estado en el que estamos, todos tenemos una misión dentro de la iglesia, todos participamos, que la iglesia es como el cuerpo de Cristo y nosotros somos como una partecita de ese cuerpo y entre todos construimos. ¿Cómo llamas? Yo me la llevo. Sí, no, ni creas que la voy a perder. Entonces, aunque hay diversidad de ministerios en la iglesia, hay unidad. Esto es súper importante, el tema de la unidad en la iglesia, porque de pronto nosotros hablábamos con la enseñanza de Carlos hace 15 días, que nosotros tenemos que tener claridad que con independencia de que la iglesia, entre comillas, está fraccionada por geográficamente hablando, pues en realidad es una sola. Como apóstoles y seguidores de Cristo, entonces existe una jerarquía dentro de la iglesia. Entonces, solo para recordarle ahorita entrar al detalle, entonces pues todos sabemos que está el Papa, los cardenales que representan cada país en el Vaticano, están los arzobispos que tienen varias diócesis a su cargo, los obispos que tienen las diócesis a su cargo y pues los presbíteros que son todos los sacerdotes pues que tienen cada uno pues una parroquia a su cargo. Es un poco como la estructura general de la iglesia para que la tengamos clara. Y esto, ¿cuál es su función principal? Digamos que está centrado en tres cosas: en enseñar, en santificar y en gobernar. Ahorita vamos a ver en detalle qué significan esas tres funciones principales que tiene la jerarquía de la iglesia. Pero por el otro lado están los laicos. ¿Y quiénes son los laicos? Son todos los cristianos, menos los que están en la orden consagrada y en estado religioso. En teoría, pues somos la mayoría, ¿sí? Y todos somos partícipes de esa función. Todos tenemos una misión, como lo decía, de esa función sacerdotal, profética y real de Cristo. Pero ¿qué significa eso de sacerdotal, profética y real de Cristo? Con el permiso de ustedes voy a leer una parte del catecismo que me pareció súper interesante, porque dice lo siguiente: en esa misión sacerdotal de Cristo que tenemos los laicos, les voy a leer una parte que dice: en efecto, todas sus obras, oraciones, tareas apostólicas, la vida conyugal y familiar, el trabajo diario, el descanso espiritual y corporal, si se realizan en el espíritu, incluso las molestias de la vida, si se llevan con paciencia, todo ello se convierte en sacrificios espirituales agradables a Dios por Jesucristo, que ellos ofrecen con toda piedad a Dios Padre en la celebración de la Eucaristía, uniéndolos a la ofrenda del cuerpo del Señor. De esta manera, también los laicos, como adoradores que en todas partes llevan una conducta sana, consagran el mundo mismo a Dios. De manera particular, los padres participan de la misión de santificación, impregnando de espíritu cristiano en la vida conyugal y procurando la educación cristiana de los hijos. Entonces, todos contribuimos a esa misión de la iglesia, y yo creo que a veces perdemos un poco la noción de eso. O sea, a veces nosotros creemos que la responsabilidad solo está en la jerarquía de la iglesia, cuando en realidad no, todos participamos. Tanto la jerarquía como los laicos somos fieles que nos consagramos a esa misión santífica de la iglesia, según la manera particular en la que cada uno vive. Hay una parte que también quisiera de pronto, y me perdonan que les lea, pero es que hay unas partes del catecismo que me parecen claves. Dice lo siguiente: Cristo el Señor, para dirigir al pueblo de Dios y hacerle progresar siempre, instituyó en su iglesia diversos ministerios que está ordenado al bien de todo el cuerpo. En efecto, los ministros que posean la sagrada potestad
están al servicio de sus hermanos para que todos los que son miembros del pueblo de Dios lleguen a la salvación. Ahora, ¿qué significa eso que les decía de laicos, de esa función profética y real de Cristo? Entonces, la misión profética es también anunciar el Evangelio, siempre estar en permanente pues anunciando el Evangelio, y no solamente, digamos, como lo hace, no sé, digamos, de estar aquí en la comunidad los viernes anunciando el Evangelio, sino también a través del testimonio de vida que cada uno tiene. Y se dice que también es una misión real, porque, y me llamó la atención esto, porque dice que es real porque viene como de la realeza, como de ser rey. ¿Y ser rey en qué sentido? En el sentido de podernos gobernar a nosotros como personas, es decir, a nosotros como poder controlar el pecado y esas debilidades también para ese proceso de santificación de la iglesia. Entonces me gustó mucho eso que menciona allí el catecismo. Entonces, como laicos, el tema de la misión, la función sacerdotal, profética y real de Cristo. Me gustó mucho ese tema real, porque de verdad que el tema de gobernarse a sí mismo creo que es una de las cosas más difíciles con las que todos los días luchamos, con las que todos los días le entregamos a Dios pues esas debilidades que nosotros tenemos. Entonces, ¿cuál es esa razón de ser del ministerio? La fe viene de la predicación de la palabra, pero una cosa que decía hoy Néstor es, nadie puede bautizarse a sí mismo. Así también dice el catecismo que nadie puede anunciarse el Evangelio a sí mismo, ¿sí? Sino que hay el enviado por Dios, el enviado del Señor, habla en nombre de Cristo y no en nombre propio. Y que para eso, digamos que hay cierta gracia y hay cierta gracia o autorización que es conferida. O sea, no es que me acordaba mucho de las iglesias protestantes que entonces yo mismo me declaro pastor, mí mismo, y entonces voy y entonces tan, ¿sí? Sino que acá el tema es, pues, es una gracia que es conferida y entregada. O sea, es un don y es un regalo que recibimos. Entonces, pues, esa es una de las razones del ministerio, hablando pues desde el punto de vista de la vida de la iglesia. ¿Cómo? Me nombro apóstol. Exacto. Dice que todo obispo ejerce su oficio en el seno del colegio episcopal, ya vamos a ver qué es el colegio episcopal, en comunión con el obispo de Roma, ¿sí? Sucesor de San Pedro y jefe del colegio. Los presbíteros, es decir, los sacerdotes, ejercen ministerio en el seno del presbítero de la diócesis bajo la dirección de su obispo. Acá, importante tener claro que aunque se habla de una forma colegial, ya vamos a ver qué significa eso, hay una índole personal, es decir, a pesar de que es un grupo o es una comunidad, siempre tiene una índole personal porque cada uno es llamado de forma individual. No es que hay toda la comunidad, no, sino claramente nosotros somos parte de una comunidad, pero acá es Luz Marina, Luz Aida, Ivonne y demás. Entonces, ¿qué es el colegio episcopal? Resulta que cuando Cristo instituyó a los 12 apóstoles, los formó como una especie de colegio o como agrupación o grupo o equipo estable, y nombró a Pedro como cabeza de ese grupo, ¿sí? O sea, hizo a Pedro como cabeza visible de ese grupo. Entonces, así como los apóstoles seguían a Pedro, ¿sí? Como único colegio apostólico, ellos estaban unidos a él. Entonces todos los obispos del mundo y toda la iglesia está unida al Papa como cabeza visible de la iglesia. Y lo que les decía ahorita, o sea, el tema de unión y de unidad es súper importante tenerla siempre presente, porque cada uno de los obispos por su parte es el principio fundamental visible de la unidad de la iglesia en su pedacito, ¿sí? O sea, cada uno tiene como la gobernabilidad sobre el pedacito, el pueblo de Dios que les han asignado. Y también pues tienen todo el apoyo de todos los sacerdotes, de los diáconos y de toda la comunidad que hace parte pues de su territorio, por llamarlo de alguna manera. Esto el colegio apostólico, unido a su cabeza, así como a Pedro le fue conferido como esa, no sé cómo llamarlo, como esa función de atar y desatar cosas, pues asimismo del Papa para abajo tienen esa función, cuando hablo jerárquicamente pues en la iglesia. Y este colegio apostólico también lo que da a entender es que hay una diversidad en el pueblo de Dios, pero que a pesar de que hay una diversidad, siempre va a estar regido por una misma cabeza. Entonces, cuando les hablaba de los apóstoles y de los sucesores de los apóstoles,
les hablaba de 3 misiones fundamentales: la de enseñar, la de santificar y la de gobernar, ¿sí? Si alguno tiene una pregunta, pues alce la mano, y si no sé, pues volteo a mirar a mí. No, mentira. Bueno, entonces, ¿cuáles son esas funciones de los apóstoles y sus sucesores? Preguntemos para que puedas comer. Bueno, no, tranquilo. La de enseñar, aquí nuevamente reitera el catecismo la importancia de anunciar el Evangelio, porque al anunciar el Evangelio, nosotros traemos nuevos seguidores de Cristo. Digamos, las personas acceden a entrar en ese proceso de conversión. Entonces, digamos que eso debería ser una tarea permanente por parte de todos. Y una de las cosas que decía es que, pues obviamente todos los que son jerarcas de la iglesia también son como esos maestros auténticos por estar dotados de esa, no sé, como esa autenticidad de Cristo, o sea, como esa gracia que les da el Señor. Y acá mencionan una cualidad que, no sé, ¿alguien sabe qué es infabilidad? ¿Infabilidad o infalibilidad? Infabilidad. ¿Alguien lo ha escuchado? ¿Sabe de qué se trata? Yo lo he escuchado, pero no me acuerdo el concepto. Okay. Esa no sé, como cualidad, cómo llamarla, de infabilidad hace referencia a ese atributo que la Iglesia Católica le otorga al Papa, que significa que hay una imposibilidad de que él se equivoque, ¿sí? De que él se equivoque o que falle. Pero eso es digamos, sí, como un atributo o una gracia otorgada al Papa. Buenas noches. ¿Para qué? Para definir verdades y para no fallar digamos, como en las definiciones de la Iglesia. ¿Por qué? Porque se parte de la fe suprema y de que el Papa tiene una especial asistencia divina para no equivocarse, ¿ya? Entonces esa infabilidad es otorgada a él por fe absoluta y porque está plenamente inspirado, pues, por la gracia divina para decretar esas verdades. Acá es donde juega algo muy importante, que es el magisterio, que en muchas oportunidades lo hemos visto, que Néstor nos ha enseñado sobre el magisterio de la Iglesia, y cómo Cristo le da a la Iglesia esa facultad o esa infabilidad propia para que en ese sentido natural de fe, pues todos los fieles pues podamos creer en todo lo que la Iglesia determina que es una verdad, pues digamos absoluta, por decirlo de alguna manera. Y que lo que busca es, pues, proteger precisamente de las decisiones y los fallos que se dan al interior de la Iglesia. Todo esto con el objetivo de velar que el pueblo de Dios permanezca en la verdad. ¿Listo? Estos pastores, pues, están facultados con este carisma, y cuando la Iglesia propone por medio de su magisterio que algo se debe aceptar como revelado por Dios, es como impajaritable. O sea, acá digamos que no habría chance de cuestionar, que era un poco también lo que veíamos con Carlos, de las personas que cuestionan o que están en contra, o que lo que veíamos del Papa se me olvidó. ¿Eso es apostasía? No, eso es herejía, cuando pues van en contra o no creen en esas verdades absolutas y que pues hay que aceptar con absoluta obediencia. La segunda misión, la segunda función, que también me pareció muy linda, que es la de santificar, la de la santificación. Este tema de la santificación viene dado y lo centran en la Eucaristía. En la Eucaristía, ¿por qué? Porque dicen que la Eucaristía es el centro de la vida de la Iglesia, pues claramente, como todos sabemos, la Eucaristía es el centro del misterio, pues, de la muerte y resurrección del Señor, y pues es nuestro alimento de vida eterna. Dicen allí que entonces todos los que hacemos parte de la Iglesia, pues sobre todo los obispos, los presbíteros, pues, y obviamente toda la jerarquía de la Iglesia, en la medida que ellos, a través de su oración y su trabajo y por medio del ministerio de la palabra, durante las Eucaristías, o sea, entregan como toda esa labor, bueno, no solo durante las Eucaristías, sino todo su trabajo y demás, con eso es que ellos santifican la Iglesia, ¿sí? Entonces, sus oraciones, su trabajo, su todo, y también a través de su ejemplo. Esa es otra forma de santificar. Digamos, una de las cosas que digamos que con tristeza, no sé si de pronto han escuchado en estos días la noticia de los 300 sacerdotes de Estados Unidos que están como en todo ese tema. Yo creo que pues es una opinión personal, creo que todo eso hace parte de la purificación de la Iglesia, es mi opinión personal, y creo que debemos orar muchísimo porque
yo creo que hasta ahora va a empezar todo lo que va a pasar con la iglesia. Tenemos que estar muy fuertes en oración, sobre todo muy arraigados a esas verdades reveladas por la iglesia y por la palabra de Dios para no dejarnos confundir. Dale, Mita, cuenta. Ujú. Sí. Hay como un escándalo en Estados Unidos. Yo tampoco conozco muy a profundidad la noticia, pero hay un escándalo en Estados Unidos, en Filadelfia, con 300 sacerdotes que dicen que están involucrados en temas de violación de niños. Entonces, y así han salido muchas cosas. Entonces, por ejemplo, hoy al mediodía pues me dolí escuchar a una compañera que se dice católica, que decía que, claro, es que por eso, es que todos esos sacerdotes y todo eso no sé qué, o sea, hablando pestes de los sacerdotes y de la iglesia, yo decía, Dios mío, o sea, ¿por qué se profesan católicos y por qué en vez de criticar, porque como lo decía Néstor hoy, o sea, nosotros quiénes somos para juzgar, o sea, no tenemos ni idea qué está pasando, sea verdad o no, tampoco nos compete. Lo que nosotros deberíamos hacer es más bien orar y pedirle a Dios por la iglesia, porque además, entre otras cosas, todo lo que implica la vida sacerdotal es un sacrificio muy grande que pues si nosotros a veces ofrecemos algo y nos cuesta, imagínense una persona, cuántas cosas más el enemigo no querrá interponer, y no porque sea culpa del enemigo como Néstor nos ha enseñado, o sea, porque acá tampoco todo le podemos meter la culpa al enemigo, pero claramente son más vulnerables a que ciertas situaciones se presenten. Entonces acá el tema es cómo nosotros de verdad también oramos por esas vocaciones y oramos por los sacerdotes, por los obispos, por todo, porque la maldad también puede estar creciendo al interior de la iglesia y nosotros nos hacemos a veces los que no son con nosotros y pues tampoco puede ser así. Entonces creo que nosotros también estamos llamados, además porque una de las cosas que decía el catecismo es que esos pastores llegan a la vida eterna, pero algo así como que daban a entender como si también de alguna manera fueran responsables de la salvación del rebaño que tenían a su cargo, pero creo que nosotros también somos responsables de orar por nuestra cabeza, por nuestros obispos, por nuestros arzobispos, por el cardenal de Colombia, por los del mundo, por el Papa, pues, incluso pues el Papa Benedicto XVI, que es Papa emérito, o sea, si está en voto de silencio o lo que sea, nosotros también tenemos que orar por él, ¿sí? Y bueno, tiene también la función de gobernar, que son, pues como lo decía, todos los obispos como vicarios y legados de Cristo en cada una de sus unidades, no solo con sus proyectos, consejos y ejemplos, pues que tendrían que entrar a gobernar allí la parte de la iglesia, sino que deben ejercer esa autoridad común con toda la iglesia bajo la guía del Papa. O sea, aquí súper importante nuevamente el tema de la gobernabilidad, ¿cómo se dice? Gobernabilidad, perdón, pero bajo los cimientos de la iglesia y bajo pues la directriz del Papa y el tema de la obediencia. Entonces, digamos que hasta acá el tema de la jerarquía de la iglesia y de los laicos. Viene la tercera parte, que es el tema de la vida consagrada. ¿Qué creen ustedes que es la vida consagrada? O sea, entendiendo un poco la jerarquía, el tema de los laicos, ¿qué creen ustedes que es la vida consagrada? Como consagrarse uno al Señor. Por ejemplo, hay muchas viudas que se consagran Sí. a Dios después de su viudez y ya ellas son, pues, Vidas consagradas. Así es cierto. ¿Qué más creen ustedes? O las monjas también, ¿no? Que consagran su vida al Señor. Sí, porque fíjense que hasta el momento no hemos mencionado a las monjas, ¿sí? O a las hermanas de comunidad. Hasta ahora hemos hablado de la jerarquía de la iglesia, de lo que somos los laicos, ¿sí? Pero entonces aquí en la vida consagrada caben muchas comunidades o muchas personas que quieren entregarle su vida a Dios, pero que no necesariamente hacen parte de esa jerarquía de la iglesia, ¿sí? O que quieren ser diferentes a los laicos, porque recuerden que los laicos eran los de vida consagrada, diferente a los de vida consagrada y pues a los que hacen parte de la jerarquía de la iglesia. Entonces, ¿Están los diáconos? No. Sí. ¿En dónde? ¿En los consagrados? Bueno, no sé si, no sabes que no clasifican los diáconos dentro de la vida consagrada.
Es más, pocas veces Pero debería. lo mencionan. Sí, eso Dicen que hace parte del apoyo, digamos, de todo el colegio episcopal, de todo el apoyo de presbíteros, obispos y demás, pero no sé, Néstor, ahí los diáconos serían ¿qué? Porque de Son alguna... consagrados, claro. Son consagrados, Es pero el único hacen... ministerio de la iglesia que recibe los 7 sacramentos. Pero están dentro de la vida consagrada, más no de la jerarquía. No, tienen doble realidad. Ah, ok. Por eso es el único ministerio de la iglesia que tiene los 7 sacramentos. Ningún ser humano, excepto los diáconos permanentes, reciben los 7 sacramentos. En orden y el matrimonio puede recibir. Sí, la ordenación y el matrimonio. Orden, pero en grado de Sí, diaconado. exacto. Y entiendo que hay dos tipos de diáconos, o sea, los Los permanentes y los transitorios. y los transitorios. Pero digamos que dependiendo, o sea, digamos, lo que yo entiendo es que, por ejemplo, si un diácono se ordena siendo soltero, ya debería permanecer soltero de ahí para adelante. Pero si se ordena casado, debe permanecer así, pero si por cualquier motivo queda viudo o bueno, cualquier cosa, ya debería permanecer en ese estado de vida, es lo que entiendo. O sea, que ya como se consagró, sin derecho a volverse a casar. sí. Prohibieron que los diáconos permanentes pudieran acceder ¿A un nuevo matrimonio? Ah, el sacerdocio. ¿No pueden? Hay alguna restricción, antes se podía, ahorita pusieron esa restricción, ¿Y cuál es el argumento? la edad. Ya. Pero Ok. yo- Pero si enviuda joven, sí, si enviuda joven, bueno, Pues es que eso es criterio pastoral de cada obispo. ya. Sí, eso es una de las Yo, por cosas que ejemplo, si quiero menciono. ser diácono permanente, tengo que esperar a que yo cumpla 50 años. Y cuando cumpla los 50 años, tengo que pedirle permiso a mi esposa. Eso está bien. Eso está bien, hasta cuando son grandes hay que pedirle permiso a la Que no esposa. basta con que yo quiera. Claro, Porque ya ustedes ya son solo. uno solo y ella Porque también ella tiene que quiera, acceder. claro, Por porque eso en mi ella- casa se hace lo que yo merezco. Muy bien. Bueno, Más bien, solo faltan los 50. Eso es en todos los matrimonios. Muy bien, En los también que vas bien. funcionan- En los que funcionan es así. Sí. no, pero es verdad. Muy bien. Eso es nobleza y humildad. No, en serio. Tal El cual. sexo débil somos nosotros. Bueno, conste. tenía Estas una palabras gaseosa. están quedando grabadas. Estas palabras están quedando No, grabadas. la Bueno. gaseosa tenía algo ahí de los dos. Ahí, por ejemplo, hay un error de fondo y es el que usted no debe bendecir a un superior. Ah, sí. O sea, yo no podría bendecir a un obispo, un sacerdote o nada. Al contrario. Entonces cuando no es el padre Dios lo bendiga no es válido. Dios, no tú. Ah, bueno. Ok. Pero hacer la señal de la bendición no se debería Aquí hacer. podemos hacerlo porque somos iguales Ya. en nuestro estado de vida. Mm, Pero si hay un sacerdote aquí, un diácono, él debe presidir esa bendición. no Sí. nosotros. Pero digamos que nosotros podemos hacer la señal de la bendición a ellos o no es debido. No es debido, litúrgicamente no es debido. Ah, ya. Ok. Por ejemplo, son los padres los que deben bendecir a los hijos. Sí. Bueno, y si el padre está en la ancianidad y uno está en la plenitud de la vida, ¿por qué no bendecirlo? Hay argumentos bíblicos que dicen que no debería hacerse. Y entonces, ¿por qué yo debo pedirle permiso a mi esposa si la cabeza soy yo? Entonces ahí hay ¿Por qué? matices. Hay matices. No, porque en teoría son uno solo y de alguna Sí, manera si están uno en... se agarra de iguales. eso. O que Es como son es iguales, la son- misma discusión de por qué las mujeres no pueden ordenarse. Son muy desordenadas. Néstor, pero no Me está van a mal, golpear. no está mal, digamos que tú le des la bendición a tu esposa y que tu esposa te la dé a ti. Mm. No. Y si uno se la da al papá o a la mamá, pues en teoría deberían ser ellos, pero Uno no le da órdenes al superior. ya. Los pájaros no le tiran las escopetas. Bueno, Entonces, pero. sí, uno no le da órdenes al superior. O sea, Sí. si uno le va a dar una orden al jefe, el jefe puede echarlo. Sí, Pero si uno sugiere. pues sí, pues Uno que puede la delegar bendición para no arriba. puede- No, uno delega para arriba y le dice a Dios que le dé la bendición. O sea, yo tengo Sí, plena puede autoridad tener sobre autoridad. mis hijos. punto. Ya, pues, ok. Uno Bueno, puede entonces, bendecir los hijos, pero los hijos no lo pueden bendecir a uno. Ese es el problema.
O sea, en el orden de la bendición. Sí, yo también estaba pensando. Sí, y no debería haber restricción. O sea, litúrgicamente hablando. Y litúrgicamente es así. O sea, ustedes no van a esperar, porque uno puede invitar a un sacerdote, siéntese ahí y oramos por él. Sí, Y hasta extendemos las manos. sí. Y si es de mucha confianza, como me ha pasado más de una vez, a mí los sacerdotes me cogen las manos y me la ponen ahí en la cabeza, yo me asusto. O sea, ponen tus manos en la cabeza de él. Sí. Yo quiero recibir el bautismo en el Espíritu Santo. Yo creo en eso porque yo lo he visto. Ujú. Entonces, pero padre, o sea, no porque yo lo ponga, sino porque yo lo ponga en el público. Imaginen que alguien tome una foto y que esa foto llegue al obispo y que no le digan el contexto que va a entender el obispo. Claro. ¿Prepotencia o qué? ¿Soberbia o qué? Lo único que faltaba, Que el cura se los salió pájaros tirándole las ya. escopetas. Ahora los laicos imponen manos a los curas cuando es el orden Ya. al verdes. Ok. O piensa, este sacerdote se está, o sea, Pero eso asume no- como su autoridad este laico Ajá. ¿Y yo qué? Y me desconoce. Pero eso no sería también como, no sé, humildad, o sea... Pero vuelve y juega. No, Porque pues lo yo sacan digo de si no es contexto como... y- Sí, como... El problema, ese es el peligro. ¿Qué es el peligro? Ya. Entonces aquí uno tiene que, les voy a decir algo pero que no salga de aquí de Latinoamérica, y es, a veces hay que trabajar matices. Sabiendo que las cosas o son blancas o son negras, a veces tendremos que utilizar matices. Y este es un ejemplo claro de esos matices. Ya. Entonces, si está el cura y nosotros sabemos a lo que vamos a hacer y el cura nos lo pide, yo no tengo ningún problema en hacerlo. Pero eso sí yo tendría que cuidarme de salud y decirles, nadie toma fotos. Claro. Siendo de confianza tendría que decirles eso. O si les voy a contar algo muy íntimo, te voy a decirles, Por favor, déjame. paren la grabación. Ya. ¿Sí? Ujú. Es eso, porque hay que trabajar esos matices. Porque es que recuerden que también uno puede escandalizar a los pequeños. Ujú. Entonces, para que yo esté de suyo obrando bien. Pero a veces eso escandaliza al pequeño. ¿No? Y quizá por eso es la decisión así tan radical de que sea lo del tema de la jerarquía, porque es más fácil dar una instrucción general para que no haya distorsiones que decir en ciertos casos es admitido. Exacto. ¿Tú sabes cuántas diócesis aquí en Colombia, que hemos dialogado eso varias veces, nos han prohibido a los laicos imponer manos? Sí. Ese es un problema. Y no es un problema con un cura, es un problema con un obispo. Ujú. O sea, así de sencillo. Entonces, bueno, pues, la acción del Espíritu Santo no se limita a que yo toque la cabeza de la persona por la que estoy orando. Entonces vamos a extender manos. Y ya. El problema es que lo toque, pues no lo toco. Ya, listo, y se acabó el problema. Como si el Espíritu Santo necesitara de que yo tocara a la otra persona, pues para que él se manifestara en mí. Entonces, hay matices. Yo a eso no le veo problema porque conozco los dos contextos. Ujú. Pero ahí los seminarios solo forman un contexto, el contexto sacramental. En cambio, si viene un obispo y me va a prohibir que yo le ponga manos a mi hija, le digo que pena, pues no lo hizo. Pero es la autoridad de Ok. No lo hizo. Y pueden quitar eso de la gracia. Ya. Pero sigamos. Es que Entonces, ahorita nos borra a todos cuando salgamos No. de casa celular. el estado de vida que consiste en la profesión de los consejos evangélicos, aunque no pertenezca a la estructura de la iglesia, pertenece sin embargo sin discusión a su vida y a su santidad. ¿Qué son los consejos son evangélicos? no mandamientos. Ok, ¿qué son los consejos evangélicos? Entonces, otros se conocen como votos, ¿sí? O sea, es lo que se conoce como castidad, pobreza y obediencia, ¿sí? Consejos evangélicos porque también lo que apunta es como a renunciar a lo que pueda entorpecer ese proceso de santidad o de consagrar, pues de consagrarse, de consagrar su vida para el Señor. Por eso se llaman consejos evangélicos o también conocidos como votos. La profesión de estos consejos en un estado de vida está, bueno, digamos que la vida consagrada es como reconocer estos consejos evangélicos en una vida estable. O sea, no es que yo hoy diga
hoy voy a ser pobre, casta y obediente y en 3 meses ya no. No, esto significa que tú tomas esos consejos evangélicos durante, o sea, tu vida estable y lo que, digamos, decidas, pues tener esa vida de consagración. Todos los sacerdotes hacen 3 votos, ¿no? ¿No? Único Porque hay que hacen es sacerdotes obediencia. religiosos y hay sacerdotes diocesanos. Y los sacerdotes religiosos sí les obliga el voto. Al sacerdote diocesano no. Por eso el sacerdote diocesano uno lo ve con casa, con Carro. carro, La camioneta. con la camioneta. Pero no los obliga el de pobreza, porque el de obediencia y castidad en teoría sí. Ese es el problema, que son consejos. Mm. ¿Qué haces? ¿Cuál es la diferencia entre un consejo y un voto? Que tú lo tomas o no. En el consejo es optativo, en el voto es imperativo. Exacto. Ah, ok. ¿Qué diferencia hay diocesano y...? El que se forma en el seminario. de El la que se diócesis. forma en el seminario de la diócesis es el diocesano. Ajá. Y El que se comunidades forma en la religiosas. comunidad religiosa Por es ejemplo, los religioso. agustinos, los Los franciscanos. franciscanos. Pero los igual jesuitas. esa casa y esas viviendas de los diocesanos es como tal de la iglesia, no es como tal de ellos. O sea, Depende del nombre de la factura, de quién esté facturado. Oye, en este ¿A quién está escrita? Yo conozco un cura que tiene casa, carro, finca y todo gracias a una renovación a la que le sacó durante 6 años. Pero 6 años le fue bien. Oye, Néstor, súper pero bien. los religiosos, los sacerdotes religiosos igual tienen la potestad de dar sacramentos o no. Todos. Todos, o sea, todo es igual, o sea, la diferencia es que no hace parte de la diócesis, sino de una comunidad religiosa. Si usted como laico, como laica, toma la decisión de vivir los consejos, usted hace un voto personal con Dios y no está obligado, óigalo muy bien, no está obligado a decirlo públicamente. No. ¿Por qué? Porque es un consejo evangélico. Y si lo incumple, Y Usted se la ve con el dedo. Ah, Sí, el opus que tiene una figura particular dentro de la ¿Prelatura? iglesia, ¿sus sacerdotes son diocesanos o son el Vamos opus a ver, Dei. esos son sacerdotes de vida apostólica. Tú vas a hablar ahorita de la vida apostólica, ¿verdad? No está ahí. Ahí estaba. Del 871 al 945 no está. Es que yo. ¿Qué pasa, Néstor? Porque yo no. Mentira. Es que soy TC del turno. Hombre, como el opus es una estructura particular? Es que la única prelatura que existe en el planeta. Sí, la única prelatura, la del Opus Dei. ¿qué lo que es prelatura? Perdón, yo sé que normalmente lo he escuchado, pero voy a buscar. Una prelatura es una figura admitida en el derecho canónico, Ajá. en la cual Autorizada por el Papa. gobierno de la... Numeral 930. 930, pero lo tengo resaltado. Ay, entonces- no, sí. Acá lo tengo, página para leer. Mira. Yo dije, no, espérate. Bueno, leamos 930. Así. Está gobernada por un prelado. Sí, acá está. Leamos eso. La cabeza del opus. Leamos la sociedad de la vida apostólica. Dice, junto a las diversas formas de vida consagradas se encuentran las sociedades de vida apostólica, cuyos miembros, sin votos religiosos, buscan el fin apostólico propio de la sociedad y, llevando vida fraterna común, según el propio modo de vida, aspiran a la perfección de la calidad por la observancia de las constituciones. Entre estas existen sociedades cuyos miembros abrazan los consejos evangélicos mediante un vínculo determinado por las constituciones. Así lo O tengo sea, acá. si yo quiero ser una sociedad eudista, porque los eudistas, los padres eudistas son una sociedad eudista. Yo quiero ser asociado eudista porque existe esa figura. Yo debo asumir las constituciones eudistas y comenzar a vivir la espiritualidad eudista. Lo mismo pasa con los del Falle de Charité, ¿cierto? Exactamente. Con cualquier comunidad que pueda. Sí, sí. Entonces, por ejemplo, si yo comenzara a poner normas y reglas y escribir las constituciones basadas en normas y reglas de todo aquel que quiera pertenecer a pedacito de cielo,
Si lo acepta, le doy 3 meses de discernimiento y después de 3 meses de discernimiento le hago la consagración. Antes de los 3 meses no le daría consagración. Y después de la consagración me debe voto de obediencia. Así es como funciona la vida consagrada. O sea, que acá da un ejemplo de lo que es la vida consagrada. ¿Ya? Entonces no viven para sí, sino viven para sí. Así es. De hecho, una de las cosas que decían, por ejemplo, es que uno se vuelve esclavo, en el buen sentido de la palabra, de los dones y de las gracias que el Señor le da para el servicio de los demás. O sea, como eso ya no es tuyo y no te pertenece, pues tú te vuelves libremente esclavo de eso para el servicio de los demás, para la santificación de la iglesia. ¿Cómo? Como la canción del... Digamos que en la vida consagrada, pues los fieles que se proponen seguir esta vida consagrada, digamos que lo hacen con varios propósitos. Uno es pues seguir más de cerca al Señor, más de cerca a Cristo, entregarse a Dios por encima de todo, ¿sabes? Renunciar a muchas cosas, a su familia, a sus comodidades, a sus riquezas, bueno, a todo lo que eso implica, y es perseguir la perfección en la caridad también, pues con el prójimo, es perseguir esa perfección en la santidad. O sea, es una cosa seria. O sea, una persona que decide, que toma esta decisión es porque de verdad yo creo que el amor por Dios es tan absolutamente grande que le da como la fuerza, digo yo, pues para tomar este compromiso tan serio que es consagrarse al Señor. Hay diversas formas de vida, o sea, puede ser comunitaria, solitaria, o sea, la forma de consagrarse no necesariamente es en comunidad, porque eso también es importante que lo sepamos. Y como tú mismo lo decías, Luzma, y uno de los ejemplos que ponían era precisamente las vírgenes y las viudas consagradas, en la que pues deciden, bueno, como su nombre lo indica, como apartarse, como reservarse para el Señor y ofrecer esa virginidad o castidad perpetua por la causa del reino de Dios, ¿sí? ¿Qué reciben? Eso. Gracias. ¿Qué gracia? La castidad. Y la- Sabiduría. Ustedes saben, con las vírgenes consagradas, ahí es donde uno ve la consagración. Las vírgenes consagradas y las viudas consagradas que pertenecen a institutos seculares, que también está en el Sí. tema. Eso sí está. Se siente en una evaluación, está diciendo check, check, check. En los institutos seculares, Con y una lo digo cita porque mental. mi madrina de matrimonio es de instituto secular. Por parte de mi esposa. Sí, Y yo no sabía. Y yo no sabía. ¿Qué momento? Y es verdad. Cuando una persona sublima su genitalidad, Dios le premia con sabiduría. Eso es verdad. Entonces, por eso ustedes pueden ver, no sé si conocen esa comunidad, estas madrecitas eucarísticas, adoradoras eucarísticas Sí, del sí. Padre Celestial de Sí. Cali. La Madre Sí. Superior es una jovencita, pero qué don de sabiduría tan impresionante tiene. Y uno habla con todas las demás hermanitas, yo me las encuentro casi todos los agostos. Este agosto no pude. Y es impresionante el don de sabiduría. Vayan a una comunidad religiosa y hablen con una religiosa cualquiera. Y dejen que eso lo abre la boca un momentico. En 30 segundos te puede estar dando profecía por sabiduría del cielo y tú no te das cuenta. Un sacerdote que vive su castidad. Voy a dar un ejemplo famoso, Fray Nelson Medina, es un hombre asistido de una sabiduría del cielo de una manera impresionante. Ya, ahora les doy a alguien, hoy que está cumpliendo 60 años de ordenado sacerdote, el padre Diego Jaramillo. Padre Diego ¿Del Jaramillo minuto? tiene una sabiduría a nivel superlativo, reconocida mundialmente. O sea, no se conoce un sacerdote con el don de sabiduría a ese nivel como lo tiene el padre Diego Jaramillo. Y yo he tenido la oportunidad N mil veces de cogerlo y picarle la lengua en sabiduría, y en sabiduría ha sabido responder. Le he escuchado cosas atrevidas como esta, que no queda en la grabación. Ya, un segundo, por favor. Pero es un ejemplo. Sabiduría si proviene
del Espíritu Santo, Es que el Espíritu Santo no se contradice. por eso no debería Entonces, ser, no si debería el ser Espíritu de Santo, por ejemplo, ese es mi argumento para tomar la postura que acabo de expresar. Si el Espíritu Santo no se contradice y el Espíritu Santo le mostró eso, le enseñó eso, le reveló eso a Tomás de Aquino, Un doctor de la iglesia. y los papas confirmaron, porque ¿en qué se basa el don de infalibilidad? En que él confirma a los hermanos. Y tú, confirma a tus hermanos, le dijo Jesús a Pedro. Ujú. Entonces, ¿qué es confirmar a los hermanos en la fe? Es, eso que estás diciendo, ¿es o no es? El que confirmó lo que venía lo que enseñaba Pablo venía del cielo, fue Pedro. El que dijo el que autorizó que la forma de vida que planteaba Francisco de Asís para la iglesia católica era del cielo fue el Papa. El que confirmó que lo que era la doctrina de Tomás de Aquino de la iglesia católica fue el Papa. El que confirmó la doctrina de San Agustín, el 70% de la doctrina católica la escribió un solo hombre, San Agustín. Entonces, con solo estudiar a San Agustín uno ya entiende la iglesia católica. Sí. Porque nada de lo que dice San Agustín ha sido refutado hasta el día de hoy. Y tenía un don de sabiduría superlativo. Ese es otro que tenía un don de sabiduría superlativo, sin ser místico. Es una vaina que yo no entendí porque Dios no lo quiso hacer místico, pero tenía un don de sabiduría a nivel de sabiduría. Porque él tenía la capacidad de lo que tú me puedes decir, él tenía la capacidad de hacer resúmenes ejecutivos en una sola frase. Entonces vamos a hablar de la salvación. El Dios que te salva sin tu permiso, Dios que te crea sin tu permiso, no te salva sin tu permiso. Nadie ha podido refutar eso. Pero Un poco más si despacio. este sacerdote que tú nos acabas de mencionar dices que tiene el don de sabiduría superlativo, ¿por qué niega Porque la sus teología? estudios exegéticos y bíblicos acerca de la gracia lo lleva a esa conclusión. Pero yo también parto que el tipo más inteligente del siglo XXI, que venía desde el siglo XX, Stephen Hawking, llegó a la conclusión de que Dios no existía. Y nadie va a negar que el tipo era un genio. Pero bueno, no entrar, sigue. ¿Se lo vieron? Sí. O sea que hay que discernirlo. Yo por eso ahí me abstengo de dar opiniones, excepto en este casito que quería decir, no, yo creo que sí. Pero yo sí he confirmado ese don de sabiduría. He sido testigo de respuestas asombrosas, impresionantes. Y termino con esto para seguir con la charla. Lean los libros del padre Diego Jaramillo y son de una facilidad para entender las cosas. Y uno dice, perdí mi plata comprándole un libro a este tipo porque esto es como si lo hubiese escrito un niño de 12 años, de lo fácil que es de leer y de entender. ¿Sí? Porque Dios le dio la facilidad de explicar los misterios de una manera extremadamente sencilla. ¿Sí? Y a veces es tan extremadamente sencilla que no se valora. Padre Diego Jaramillo se va por todos los lugares del mundo y llena coliseos. Si uno va a la misa a las 10:30 de la mañana en un minuto de Dios y no se llena ni la mitad del teatro. Porque cuando uno está ahí cerca no se va. Nadie es profeta. Nadie es profeta Nadie en es su tierra. valorado. Todos son de paisaje. Entre sus paisanos nadie es. El tipo no. Es cierto. Bueno. Entonces, gracias, Nuestra. La vida consagrada la vida religiosa se diferencia de otros tipos de vida por varias cosas. Por el aspecto cultural viene de culto, ¿sí? Pues por todo lo que está alrededor de la vida religiosa. Y por eso que dicen esto, por la profesión pública de esos consejos evangélicos. O sea, todos conocemos que las monjitas públicamente pues hacen sus votos, en este caso ¿Qué consejo diferencia evangélico. sucede cuando la monja hace los votos públicos? ¿Qué diferencia sucede Sí. cuando lo hace público? Digamos que en el tema del compromiso no cambia, o sea, ya, No, ya es un compromiso. y ya la obliga a Ya cumplir. lo obliga, exacto, ya hay obligación. Y ahí la convierte Pero físicamente, ¿qué cambia en ella? físicamente. ¿Su rostro se ilumina? Me imagino yo. No ¿Como sé. la pureza o qué? No sé. No, el Físicamente. hábito. Ah, Las postulantes ya. no tienen velo. Ya. Las consagradas tienen velo. Entonces, cuando ustedes vean, ay, esta es una monjita, pero no tiene velo. Postulante. No ha recibido, no ha hecho. No ha hecho los votos o los consejos evangélicos. Ve, eso sí no lo sabía. Bueno, ya aprendimos.
También, No todo está en el catecismo. sí. También que su vida fraterna se lleva en común, o sea, normalmente están en comunidades, entonces eso también la diferencia de otros estilos de vida. Y pues que claramente, digamos que hacen una parte, o son parte muy importante de esa misión de la iglesia como colaboradores, o sea, más o menos como en todas partes, digamos, el obispo desde la diócesis va a necesitar también de esas vidas religiosas para la misión de la iglesia. Ahora, existen otras instituciones seculares, dice, en el cual los fieles viviendo en el mundo aspiran a la perfección de la caridad y se dedican a procurar la santificación del mundo desde dentro de él, o sea, desde dentro de la institución. Entonces, eso era lo que comentaba ahorita Néstor. Una cosa que se me olvidó decirles para el tema de las vírgenes y las viudas consagradas, es que ellas también pueden optar por congregarse, ¿sí? De pronto para hacer más fácil el cumplimiento de esa promesa de castidad o de ser virgen, pues, en su vida. Y cierro con esta frase que dice: la vida consagrada aparece como un signo particular del misterio de la redención. Seguir e imitar a Cristo desde más cerca, manifestar más claramente su anonadamiento, es en contraste más profundamente presente en el corazón de Cristo con sus contemporáneos. O sea, creo que de verdad me le quito el sombrero a las personas que deciden consagrar su vida a Dios, porque yo creo que el mundo siempre va a ser, o sea, siempre va a ser atractivo. Yo creo que es difícil renunciar a las cosas del mundo para consagrarse a Dios. Hablaban también de los ermitaños que dedican su vida pues por completo a esa alabanza de Dios y pues digamos entregan su vida por la salvación del mundo y que viven esa intimidad tan profunda con el Señor, y que su forma de predicar es silenciosa, pero pues también es un estilo de vida que pues es de admirar, que creo que también eso tiene que ser una gracia muy grande para uno vivir como ermitaño. Entonces, en conclusión, creo que queda clarísimo que con independencia del estado de vida en el que estemos, todos somos necesarios para la salvación de la iglesia, y que no tenemos pretexto para no ayudar en esa misión santificante y salvífica de la iglesia. O sea, acá le están diciendo, mire, sea laico, diácono, monja, soltero, viudo, virgen, casado, o sea, como sea, usted está en la capacidad de ayudar a esa misión de la iglesia. Y bueno, eso era lo que quería mostrar. Bueno, el tema de hoy se llama los estados de vida. Perdón, solo quería hacer una propuesta ¿Qué pasó? Los estados de vida. Bueno, entonces, digamos que acá fue muy bonita la enseñanza, porque la verdad, por lo menos desde lo personal, yo confundía que era un arzobispo, un obispo, que era el tema de la vida consagrada, de los diáconos, los laicos, o sea, digamos que tenía cierta noción, pero pues esta enseñanza me pareció súper bonito que coincidencialmente algo de lo que siempre había tenido inquietud, pues preciso, pues me hubieran asignado la enseñanza. Entonces pues fue bonito esta experiencia. Aquí pues digamos que el catecismo de la Iglesia Católica habla de los fieles de Cristo desde los laicos, ¿sí?, la jerarquía de la Iglesia y la vida consagrada. Entonces hoy vamos a hablar como de esos 3 capítulos, pero pues primero debemos saber que los fieles de Cristo pues somos todos los bautizados que conformamos la Iglesia, y que con independencia del estado en el que estamos, todos tenemos una misión dentro de la Iglesia, todos participamos, y que la Iglesia es como el cuerpo de Cristo y nosotros somos como una partecita de ese cuerpo y entre todos construimos. ¿Cómo llamas? Yo me la llevo. Sí, no, ni creas que la voy a perder. Entonces, aunque hay diversidad de ministerios en la iglesia, hay unidad. Esto es súper importante, el tema de la unidad en la iglesia, porque de pronto nosotros hablábamos con la enseñanza de Carlos hace 15 días, que nosotros tenemos que tener claridad que con independencia de que la iglesia, entre comillas, está fraccionada por
geográficamente hablando, pues en realidad es una sola. Como apóstoles y seguidores de Cristo, entonces existe una jerarquía dentro de la iglesia. Entonces, solo para recordarle ahorita entrar al detalle, entonces pues todos sabemos que está el Papa, los cardenales que representan cada país en el Vaticano, están los arzobispos que tienen varias diócesis a su cargo, los obispos que tienen las diócesis a su cargo, y pues los presbíteros, que son todos los sacerdotes pues que tienen cada uno pues una parroquia a su cargo. Es un poco como la estructura general de la iglesia para que la tengamos clara. Y esto, ¿cuál es su función principal? Digamos que están centrados en tres cosas: en enseñar, en santificar y en gobernar. Ahorita vamos a ver en detalle qué significan esas tres funciones principales que tiene la jerarquía de la iglesia. Pero por el otro lado están los laicos. ¿Y quiénes son los laicos? Son todos los cristianos, menos los que están en la orden consagrada y en estado religioso. En teoría, pues somos la mayoría, ¿sí? Y todos somos partícipes de esa función. Todos tenemos una misión, como lo decía, de esa función sacerdotal, profética y real de Cristo. Pero ¿qué significa eso de sacerdotal, profética y real de Cristo? Con el permiso de ustedes voy a leer una parte del catecismo que me pareció súper interesante, porque dice lo siguiente: en esa misión sacerdotal de Cristo que tenemos los laicos, les voy a leer una parte que dice: en efecto, todas sus obras, oraciones, tareas apostólicas, la vida conyugal y familiar, el trabajo diario, el descanso espiritual y corporal, si se realizan en el espíritu, incluso las molestias de la vida, si se llevan con paciencia, todo ello se convierte en sacrificios espirituales agradables a Dios por Jesucristo, que ellos ofrecen con toda piedad a Dios Padre en la celebración de la Eucaristía, uniéndolos a la ofrenda del cuerpo del Señor. De esta manera, también los laicos, como adoradores que en todas partes llevan una conducta sana, consagran el mundo mismo a Dios. De manera particular, los padres participan de la misión de santificación, impregnando de espíritu cristiano la vida conyugal y procurando la educación cristiana de los hijos. Entonces, todos contribuimos a esa misión de la iglesia, y yo creo que a veces perdemos un poco la noción de eso. O sea, a veces nosotros creemos que la responsabilidad solo está en la jerarquía de la iglesia, cuando en realidad no, todos participamos. Tanto la jerarquía como los laicos somos fieles que nos consagramos a esa misión santífica de la iglesia, según la manera particular en la que cada uno vive. Hay una parte que también quisiera de pronto, y me perdonan que les lea, pero es que hay unas partes del catecismo que me parecen claves. Dice lo siguiente: Cristo el Señor, para dirigir al pueblo de Dios y hacerle progresar siempre, instituyó en su iglesia diversos ministerios que está ordenado al bien de todo el cuerpo. En efecto, los ministros que posean la sagrada potestad están al servicio de sus hermanos para que todos los que son miembros del pueblo de Dios lleguen a la salvación. Ahora, ¿qué significa eso que les decía de laicos, de esa función profética y real de Cristo? Entonces, la misión profética es también anunciar el Evangelio. Siempre estar en permanente pues anunciando el Evangelio, y no solamente, digamos, como lo hace, no sé, digamos, de estar aquí en la comunidad los viernes anunciando el Evangelio, sino también a través del testimonio de vida que cada uno tiene. Y se dice que también es una misión real, porque, y me llamó la atención esto, porque dice que es real porque viene como de la realeza, como de ser rey. ¿Y ser rey en qué sentido? En el sentido de podernos gobernar a nosotros como persona, es decir, a nosotros como poder controlar el pecado y esas debilidades también para ese proceso de santificación de la iglesia. Entonces me gustó mucho eso que menciona allí el catecismo. Entonces, como laicos, el tema de la misión, la función sacerdotal, profética y real de Cristo. Me gustó mucho ese tema real, porque de verdad que el tema de gobernarse a sí mismo creo que es una de las cosas más difíciles con las que todos los días luchamos, con la que todos los días le entregamos a Dios pues esas debilidades que nosotros tenemos. Entonces, ¿cuál es esa razón de ser del ministerio? La fe viene de la predicación de la palabra, pero una cosa que decía hoy Néstor es: nadie puede bautizarse a sí mismo. Así también dice el catecismo que nadie puede anunciarse el Evangelio a sí mismo, ¿sí? Sino que
hay el enviado por Dios, el enviado del Señor, habla en nombre de Cristo y no en nombre propio. Y que para eso, digamos que hay cierta gracia y hay cierta, gracia o autorización que es conferida. O sea, no es que me acordaba mucho de las iglesias protestantes que entonces yo mismo me declaro pastor, mí mismo, y entonces voy y entonces tan, ¿sí? Sino que acá el tema es, pues, es una gracia que es conferida y entregada. O sea, es un don y es un regalo que recibimos. Entonces, pues, esa es una de las razones del ministerio, hablando pues desde el punto de vista de la guía de la iglesia. ¿Cómo? Me nombro apóstol. Exacto. Dice que todo obispo ejerce su oficio en el seno del colegio episcopal, ya vamos a ver qué es el colegio episcopal, en comunión con el obispo de Roma, ¿sí? Sucesor de San Pedro y jefe del colegio. Los presbíteros, es decir, los sacerdotes, ejercen ministerio en el seno del presbítero de la diócesis bajo la dirección de su obispo. Acá, importante tener claro que, aunque se habla de una forma colegial, ya vamos a ver qué significa eso, hay una índole personal, es decir, a pesar de que es un grupo o es una comunidad, siempre tiene una índole personal porque cada uno es llamado de forma individual. No es que hay toda la comunidad, no, sino claramente nosotros somos parte de una comunidad, pero acá es Luz Marina, Luz Aida, Ivonne y demás. Entonces, ¿qué es el colegio episcopal? Resulta que cuando Cristo instituyó a los 12 apóstoles, los formó como una especie de colegio o como agrupación o grupo o equipo estable, y nombró a Pedro como cabeza de ese grupo, ¿sí? O sea, hizo a Pedro como cabeza visible de ese grupo. Entonces, así como los apóstoles seguían a Pedro, ¿sí? Como único colegio apostólico, ellos estaban unidos a él. Entonces todos los obispos del mundo y toda la iglesia está unida al Papa como cabeza visible de la iglesia. Y lo que les decía ahorita, o sea, el tema de unión y de unidad es súper importante tenerla siempre presente, porque cada uno de los obispos por su parte es el principio fundamental visible de la unidad de la iglesia en su pedacito, ¿sí? O sea, cada uno tiene como la gobernabilidad sobre el pedacito, el pueblo de Dios que les ha asignado. Y también pues tienen todo el apoyo de todos los sacerdotes, de los diáconos y de toda la comunidad que hace parte pues de su territorio, por llamarlo de alguna manera. Esto, colegio apostólico, unido a su cabeza, así como a Pedro le fue conferido como esa, no sé cómo llamarlo, como esa función de atar y desatar cosas, pues asimismo del Papa para abajo tienen esa función, cuando hablo jerárquicamente pues en la iglesia. Y este colegio apostólico también lo que da a entender es que hay una diversidad en el pueblo de Dios, pero que a pesar de que hay una diversidad, siempre va a estar regido por una misma cabeza. Entonces, cuando les hablaba de los apóstoles y de los sucesores de los apóstoles, les hablaba de 3 misiones fundamentales: la de enseñar, la de santificar y la de gobernar, ¿sí? Si alguno tiene una pregunta, pues alce la mano, y si no sé, pues volteo a mirar a mí. Mentira. Bueno, entonces, ¿cuáles son esas funciones de los apóstoles y sus sucesores? Preguntemos para que puedas comer. Bueno, no, tranquilo. La de enseñar, aquí nuevamente reitera el catecismo la importancia de anunciar el evangelio, porque al anunciar el evangelio, nosotros traemos nuevos seguidores de Cristo. Digamos, las personas acceden a entrar en ese proceso de conversión. Entonces digamos que eso debería ser una tarea permanente por parte de todos. Y una de las cosas que decidí es que pues obviamente todos los que son jerarcas de la iglesia también son como esos maestros auténticos por estar dotados de esa, no sé, como esa autenticidad de Cristo, o sea, como esa gracia que les da el Señor. Y acá mencionan una cualidad que, no sé, ¿alguien sabe qué es infabilidad? ¿Infabilidad o infalibilidad? Infabilidad. ¿Alguien lo ha escuchado? ¿Sabe de qué se trata? Yo lo he escuchado, pero no me acuerdo el concepto. Okay. Esa no sé, como cualidad, cómo llamarla, de infabilidad hace referencia a ese atributo que la Iglesia Católica le otorga al Papa, que significa que hay una imposibilidad de que él se equivoque, ¿sí? De que él se equivoque o que falle. Pero eso es sí, como un atributo o una gracia otorgada al Papa. Buenas noches. ¿Para qué? Para definir verdades y para no fallar
digamos como en las definiciones de la iglesia. ¿Por qué? Porque se parte de la fe suprema y de que el Papa tiene una especial asistencia divina para no equivocarse, ¿ya? Entonces esa infalibilidad es otorgada a él por fe absoluta y porque está plenamente inspirado pues por la gracia divina para decretar esas verdades. Acá es donde juega algo muy importante que es el magisterio, que en muchas oportunidades lo hemos visto, que Néstor nos ha enseñado sobre el magisterio de la iglesia, y cómo Cristo le da a la iglesia esa facultad o esa infalibilidad propia para que en ese sentido natural de fe, pues todos los fieles pues podamos creer en todo lo que la iglesia determina que es una verdad, pues digamos absoluta, por decirlo de alguna manera. Y que lo que busca es pues proteger precisamente de las decisiones y los fallos que se dan al interior de la iglesia. Todo esto con el objetivo de velar que el pueblo de Dios permanezca en la verdad. ¿Listo? Estos pastores pues están facultados con este carisma, y cuando la iglesia propone por medio de su magisterio que algo se debe aceptar como revelado por Dios, es como impajaritable. O sea, acá digamos que no habría chance de cuestionar, que era un poco también lo que veíamos con Carlos, de las personas que cuestionan o que están en contra o que lo que veíamos del Papa, se me olvidó, ¿eso es apostasía? No, eso es herejía, cuando pues van en contra o no creen en esas verdades absolutas y que pues hay que aceptar con absoluta obediencia. La segunda misión, la segunda función, que también me pareció muy linda, que es la de santificar, la de la santificación. Este tema de la santificación viene dado y lo centran en la Eucaristía. En la Eucaristía, ¿por qué? Porque dicen que la Eucaristía es el centro de la vida de la iglesia, pues claramente, como todos sabemos, la Eucaristía es el centro del misterio pues de la muerte y resurrección del Señor, y pues es nuestro alimento de vida eterna. Dicen allí que entonces todos los que hacemos parte de la iglesia, pues sobre todo los obispos, los presbíteros, pues y obviamente toda la jerarquía de la iglesia, en la medida que ellos, a través de su oración y su trabajo y por medio del ministerio de la palabra, durante las Eucaristías, o sea, entregan como toda esa labor, bueno, no solo durante las Eucaristías, sino todo su trabajo y demás, con eso es que ellos santifican la iglesia, ¿sí? Entonces, sus oraciones, su trabajo, su todo, y también a través de su ejemplo. Esa es otra forma de santificar. Digamos, una de las cosas que digamos que con tristeza, no sé si de pronto han escuchado en estos días la noticia de los 300 sacerdotes de Estados Unidos que están como en todo ese tema. Yo creo que pues es una opinión personal, creo que todo eso hace parte de la purificación de la iglesia, es mi opinión personal. Y creo que debemos orar muchísimo porque yo creo que hasta ahora va a empezar todo lo que va a pasar con la iglesia y tenemos que estar muy fuertes en oración, sobre todo muy arraigados a esas verdades reveladas por la iglesia y por la palabra de Dios para no dejarnos confundir. Dale, Mita, cuenta. Sí. Hay como un escándalo en Estados Unidos. Yo tampoco conozco muy a profundidad la noticia, pero hay un escándalo en Estados Unidos, en Filadelfia, con 300 sacerdotes que dicen que están involucrados en temas de violación de niños. Entonces, y así han salido muchas cosas. Entonces, por ejemplo, hoy al mediodía pues me dolí escuchar a una compañera que se dice católica, que decía que claro, es que por eso, es que todos esos sacerdotes y todo eso no sé qué, o sea, hablando pestes de los sacerdotes y de la iglesia, yo decía, Dios mío, o sea, ¿por qué se profesan católicos y por qué en vez de criticar, porque como lo decía Néstor hoy, o sea, nosotros quiénes somos para juzgar, o sea, no tenemos ni idea qué está pasando, sea verdad o no, tampoco nos compete. Lo que nosotros deberíamos hacer es más bien orar y pedirle a Dios por la iglesia, porque además, entre otras cosas, todo lo que implica la vida sacerdotal es un sacrificio muy grande que pues si nosotros a veces ofrecemos algo y nos cuesta, imagínense una persona, cuántas cosas más el enemigo no querrá interponer, y no porque sea culpa del enemigo como Néstor nos ha enseñado, o sea, porque acá tampoco todo le podemos meter la culpa al enemigo, pero claramente son más vulnerables a que ciertas situaciones se presenten. Entonces acá el tema es cómo nosotros de verdad también
oramos por esas vocaciones y oramos por los sacerdotes, por los obispos, por todo, porque la maldad también puede estar creciendo al interior de la iglesia y nosotros nos hacemos a veces los que no son con nosotros y pues tampoco puede ser así. Entonces creo que nosotros también estamos llamados, además porque una de las cosas que decía el catecismo es que esos pastores llegan a la vida eterna, pero algo así como que daban a entender como si también de alguna manera fueran responsables de la salvación del rebaño que tenían a su cargo, pero creo que nosotros también somos responsables de orar por nuestra cabeza, por nuestros obispos, por nuestros arzobispos, por el cardenal de Colombia, por los del mundo, por el Papa, pues, incluso pues el Papa Benedicto XVI, que es Papa emérito, o sea, si está en voto de silencio, lo que sea, nosotros también tenemos que orar por él, ¿sí? Y bueno, tiene también la función de gobernar, que son, pues como lo decía, todos los obispos como vicarios y legados de Cristo en cada una de sus unidades, no solo con sus proyectos, consejos y ejemplos, pues que tendrían que entrar a gobernar allí la parte de la iglesia, sino que deben ejercer esa autoridad común con toda la iglesia bajo la guía del Papa. O sea, aquí súper importante nuevamente el tema de la gobernabilidad, ¿cómo se dice? Gobernabilidad, perdón, pero bajo los cimientos de la iglesia y bajo pues la directriz del Papa y el tema de la obediencia. Entonces, digamos que hasta acá el tema de la jerarquía de la iglesia y de los laicos. Viene la tercera parte, que es el tema de la vida consagrada. ¿Qué creen ustedes que es la vida consagrada? O sea, entendiendo un poco la jerarquía, el tema de los laicos, ¿qué creen ustedes que es la vida consagrada? Como consagrarse uno al Señor. Por ejemplo, hay muchas viudas que se consagran Sí. a Dios después de su viudez y ya ellas son, pues, Viudas consagradas. Viudas, así es cierto. ¿Qué más creen ustedes? O las monjas también, ¿no? Que consagran su vida al Señor. Sí, porque fíjense que hasta el momento no hemos mencionado a las monjas, ¿sí? O a las hermanas de comunidad. Hasta ahora hemos hablado de la jerarquía de la iglesia, de lo que somos los laicos, ¿sí? Pero entonces aquí en la vida consagrada caben muchas comunidades o muchas personas que quieren entregarle su vida a Dios, pero que no necesariamente hacen parte de esa jerarquía de la iglesia, ¿sí? O que quieren ser diferentes a los laicos, porque recuerden que los laicos eran los de vida consagrada, diferente a los de vida consagrada y pues a los que hacen parte de la jerarquía de la iglesia. Entonces, ¿Están los diáconos? No. Sí. ¿en dónde? ¿En los consagrados? Bueno, no sé si, no sabes que no clasifican los diáconos dentro de la vida consagrada. Es más, pocas veces debería. lo mencionan. Sí, eso Dicen que hace parte del apoyo, digamos, de todo el colegio episcopal, de todo el apoyo de presbíteros, obispos y demás, pero no sé, Néstor, ahí los diáconos serían ¿qué? Porque de Son alguna consagrados, claro. son consagrados, Es el pero único hacen ministerio de la iglesia que recibe los 7 sacramentos. pero están dentro de la vida consagrada, más no de la jerarquía. No, tienen doble realidad. Ah, ok. Por eso es el único ministerio de la iglesia que tiene los 7 sacramentos. Ningún ser humano, excepto los diáconos permanentes, reciben los 7 sacramentos. En orden y el matrimonio puede recibir. Sí, la ordenación y el matrimonio. Pero en grado de Sí, diaconado. exacto. Y entiendo que hay dos tipos de diáconos, o sea, los Los permanentes los transitorios. y los transitorios. Pero digamos que dependiendo, o sea, digamos, lo que yo entiendo es que, por ejemplo, si un diácono se ordena siendo soltero, ya debería permanecer soltero de ahí para adelante. Pero si se ordena casado, debe permanecer así, pero si por cualquier motivo queda viudo o bueno, cualquier cosa, ya debería permanecer en ese estado de vida, es lo que entiendo. O sea, que ya como se consagró, sin derecho a volverse a casar. sí. Prohibieron que los diáconos permanentes pudieran acceder ¿A un nuevo matrimonio? Ah, el sacerdocio. ¿No pueden? Hay alguna restricción, antes se podía, ahorita pusieron esa restricción, ¿Y cuál es el argumento? la edad. Ya. Pero Pero si en viuda joven, sí, si en viuda joven, bueno.
Pues es que eso es criterio pastoral de cada obispo. Ya. Sí, eso es una de las Yo, por cosas que ejemplo, si quiero menciono. ser diácono permanente, tengo que esperar a que yo cumpla 50 años. Y cuando cumpla los 50 años, tengo que pedirle permiso a mi esposa. Eso está bien. Eso está bien, hasta cuando son grandes hay que pedirle permiso a la Y no esposa. basta con que yo quiera. Claro, Porque ustedes ya son uno solo y ella Ok, también ella tiene que quiera, acceder. claro, Por porque eso en ya- mi casa se hace lo que yo merezco. Bueno, Más bien, solo faltan los Eso 50. en todos los matrimonios. Muy bien, En los también que vas bien. funcionan- En los que funcionan es así. Sí. no, pero es verdad. Muy bien. Eso es nobleza y humildad. No, en serio. El sexo débil somos nosotros. Bueno, Que tenía estas más palabras gaseosa. están quedando grabadas. Estas palabras están quedando No, grabadas. la Bueno. gaseosa tenía algo ahí de los dos. Ahí, por ejemplo, hay un error de fondo y es el que usted no debe bendecir a un superior. Ah, sí. O sea, yo no podría bendecir a un obispo, un sacerdote o nada. Al contrario. Entonces cuando no es el padre Dios lo bendiga no es válido. Dios, no tú. Ah, bueno. Ok. Pero hacer la Sí, sí, señal sí, de la sí, sí, bendición no se debería Aquí hacer. podemos hacerlo porque somos iguales Ya. en nuestro estado de vida. Mm, Pero si hay un sacerdote aquí, un diácono, mm. él debe presidir esa bendición. no Sí. nosotros. Pero digamos que nosotros podemos hacer la señal de la bendición a ellos o no es debido. No es debido, litúrgicamente no es debido. Ah, ya. Ok. Por ejemplo, son los padres los que deben bendecir a los hijos. Sí. Bueno, y si el padre está en la ancianidad y uno está en la plenitud de la vida, ¿por qué no bendecirlo? Hay argumentos bíblicos que dicen que no debería hacerse. Y entonces, ¿por qué yo debo pedirle permiso a mi esposa si la cabeza soy yo? Entonces ahí hay ¿Por qué? matices. Hay matices. No, porque en teoría son uno solo y de alguna Sí, manera sí, están uno se en... agarra de iguales. eso. O que Es son como iguales, Es la son- misma discusión de por qué las mujeres no pueden ordenarse. Son muy desordenadas. Néstor, pero no Me está van a mal, golpear. no está mal, digamos que tú le des la bendición a tu esposa y que tu esposa te la dé a ti. Mm. Y si uno se la da al papá o a la mamá, pues en teoría deberían ser ellos, pero Uno no le da órdenes al superior. ya. Los pájaros no le tiran a las escopetas. Bueno, Entonces, pero. sí, uno no le da órdenes al superior. O sea, Sí. si uno le va a dar una orden al jefe, el jefe puede echarlo. Sí, Pero si uno sugiere. pues sí, pues Uno que puede bendición delegar no para puede arriba, bendecir. No, uno delega para arriba y le dice a Dios que le dé la bendición. Ajá. O sea, yo tengo Sí, plena puede autoridad tener sobre autoridad. mis hijos. punto. Ya, Y pues sí, no, a ver, sí. ok. Yo también. Bueno, Uno puede entonces- bendecir los hijos, pero los hijos no lo pueden bendecir a uno. Ese es el problema. O sea, en el orden de la bendición. Sí, yo también te estaba pensando. Sí, y no debería haber restricción. O sea, litúrgicamente hablando. Y litúrgicamente es así. O sea, ustedes no van a esperar. Como uno puede invitar a un sacerdote, siéntese ahí y oramos por él. Sí, Y hasta extendemos las manos. sí. Y si es de mucha confianza, como me ha pasado más de una vez, a mí los sacerdotes me cogen las manos y me la ponen ahí en la cabeza. Yo me asusto. O sea, ponen tus manos en la cabeza de él. Sí. Yo quiero recibir el bautismo en el Espíritu Santo. Yo creo en eso porque yo lo he visto. Ujú. Entonces, pero padre, o sea, no porque yo lo ponga, sino porque yo lo ponga en el público. Imaginen que alguien tome una foto y que esa foto llegue al obispo y que no le digan el contexto que va a entender el obispo. Claro. ¿Prepotencia o qué? ¿Soberbia o qué? Lo único que faltaba, Que el cura se los salió de pájaros y Ah, orden de ya. las escopetas. Que el cura- Ahora los laicos imponen manos a los curas cuando es el orden Ya. al revés. Al Ok. contrario. O piensa, este sacerdote se está. O sea, Pero eso asume no, como su autoridad este laico y. Ajá. ¿Y yo qué? Y me desconoce. pero eso no sería también como, no sé, humildad, o sea, Pero vuelve y juega. no, Porque pues lo yo sacan digo de si no es contexto como, y- sí, como, El problema, ese es el peligro. ¿Qué es el peligro? Ya. Entonces aquí uno tiene que, les voy a decir algo pero que no salga de aquí de Latinoamérica, y es, a veces hay que trabajar matices. Sabiendo que las cosas o son blancas o son negras, a veces tendremos que utilizar matices. Este es un ejemplo claro de esos matices. Ya.
Entonces, si está el cura y nosotros sabemos a lo que vamos a hacer y el cura nos lo pide, yo no tengo ningún problema en hacerlo. Pero eso sí yo tendría que cuidarme de salud y decirles, nadie toma fotos. Claro. Siendo de confianza tendría que decirles eso. O si les voy a contar como íntimo, te voy a decirles, Por favor, déjenme. paren la grabación. Ya. ¿Sí? Ujú. Es eso, porque hay que trabajar esos matices. Porque es que recuerden que también uno puede escandalizar a los pequeños. Ujú. Entonces, para que yo esté de suyo obrando bien. Pero a veces eso escandaliza al pequeño. ¿no? Y quizá por eso es la decisión así tan radical de que sea lo del tema de la jerarquía, porque es más fácil dar una instrucción general para que no haya distorsiones que decir en ciertos casos es admitido. Exacto. ¿Tú sabes cuántas diócesis aquí en Colombia, que hemos dialogado de eso varias veces, nos han prohibido a los laicos imponer manos? Sí. Pero eso es un problema. Y no es un problema con un cura, es un problema con un obispo. Ujú. O sea, así de sencillo. Entonces, bueno, pues, la acción del Espíritu Santo no se limita a que yo toque la cabeza de la persona por la que estoy orando. Entonces vamos a extender manos. Y ya. El problema es que lo toque, pues no lo toco. Ya. Listo, y se acabó el problema. Como si el Espíritu Santo necesitara de que yo tocara a la otra persona, pues para que Él se manifestara en mí. Entonces, hay matices. Yo a eso no le doy problema porque conozco los dos contextos. Ujú. Pero en los seminarios solo forman un contexto, el contexto sacramental. En cambio, si viene un obispo y me va a prohibir que yo le ponga manos a mi hija, le digo, qué pena, pues no lo hizo. Entonces, la autoridad de Ok. No lo hizo. Y pueden quitar eso en la grabación. Ya. Pero sigamos. que Entonces, ahorita nos borra a todos cuando salgamos No. de casa celular. el estado de vida que consiste en la profesión de los consejos evangélicos, aunque no pertenezca a la estructura de la Iglesia, pertenece sin embargo sin discusión a su vida y a su santidad. ¿Qué son los consejos evangélicos? No mandamientos. Ok, ¿qué son los consejos evangélicos? Entonces, otros se conocen como votos, ¿sí? O sea, es lo que se conoce como castidad, pobreza y obediencia, ¿sí? Consejos evangélicos porque también lo que apunta es como a renunciar a lo que pueda entorpecer ese proceso de santidad o de consagrar, pues de consagrarse, de consagrar su vida para el Señor. Por eso se llaman consejos evangélicos o también conocidos como votos. La profesión de estos consejos en un estado de vida está, digamos que la vida consagrada es como reconocer estos consejos evangélicos en una vida estable. O sea, no es que yo hoy diga, hoy voy a ser pobre, casta y obediente y en 3 meses ya no. Esto significa que tú tomas esos consejos evangélicos durante, o sea, tu vida estable y lo que, digamos, decidas, pues tener esa vida de consagración. Todos los sacerdotes hacen 3 votos, ¿no? ¿No? Porque hay sacerdotes religiosos y hay sacerdotes diocesanos. Y los sacerdotes religiosos sí les obliga el voto. Al sacerdote diocesano no. Por eso el sacerdote diocesano uno lo ve con casa, con Carro. carro, Camioneta. con la camioneta. Pero no los obliga el de pobreza, porque el de obediencia y castidad en teoría sí. Ese es el problema, que son consejos. ¿Qué haces? ¿Cuál es la diferencia entre un consejo y un voto? Que tú lo tomas o no. En el consejo es optativo, en el voto es imperativo. Exacto. Ah, ok. ¿Qué diferencia hay diocesano y...? El que se forma en el seminario. El que se forma en el seminario de la diócesis es el diocesano. Ajá. Y El son que las se comunidades forma en la religiosas. comunidad religiosa Por es ejemplo, los religioso. agustinos, los Los franciscanos. franciscanos. Pero los igual jesuitas. esa casa de esas viviendas de los diocesanos es como tal de la iglesia, no es como tal de ellos. O sea, Depende del nombre de la factura, de quién esté facturado. Oye, en este ¿A quién está escrita? Yo conozco un cura que tiene casa, carro, finca y todo gracias a una renovación a la que le sacó durante 6 años. Pero 6 años le fue bien. Oye, Néstor, chicos, pero y- los religiosos, los sacerdotes religiosos igual tienen
la potestad de dar sacramentos o no. Claro, Todo, o sea, todo es igual, o sea, la diferencia es que no hace parte de la diócesis, sino de una comunidad religiosa. Si usted como laico, como laica, toma la decisión de vivir los consejos, usted hace un voto personal con Dios y no está obligado, óiganlo muy bien, no está obligado a decirlo públicamente. No. ¿Por qué? Porque es un consejo evangélico. Y si lo incumple, Y Usted se la ve con el dedo. Ah, Y sí, eh, el opus, que tiene una figura particular dentro de la ¿Prelatura? iglesia, ¿sus sacerdotes son diocesanos o son...? el vamos opus a ver, Dei. esos son sacerdotes de vida apostólica. ¿Tú vas a hablar ahorita de la vida apostólica, ¿verdad? No está ahí, estaba. del 871 al 945 no está. Es que yo, ¿qué pasa, Néstor? Porque yo no. Mentira. Es que soy tercera del turno. Como el opus es una estructura Es que la única prelatura que existe en el planeta. Sí, la única prelatura, la del Opus Dei. ¿Qué es lo que es prelatura? Pues, yo sé que normalmente lo he escuchado, pero voy a buscar. Una prelatura es una figura admitida en el derecho canónico, Ajá. en la cual Autorizada por el Papa. gobierno de la... Numeral 930. 930, pero lo tengo resaltado. Ay, entonces- no, sí. Acá lo tengo, página para leer. Mira. Yo dije, no, espérate. Bueno, leámoslo. Leamos 930. Está gobernada por un prelado. Sí, acá está. Leamos eso. La cabeza del opus. Leamos la sociedad de la vida apostólica. Dice, junto a las diversas formas de vida consagrada se encuentran las sociedades de vida apostólica, cuyos miembros, sin votos religiosos, buscan el fin apostólico propio de la sociedad y, llevando vida fraterna común, según el propio modo de vida, aspiran a la perfección de la calidad por la observancia de las constituciones. Entre estas existen sociedades cuyos miembros abrazan los consejos evangélicos mediante un vínculo determinado por las constituciones. Así lo O tenía. sea, si yo quiero ser una sociedad eudista, porque los eudistas, los padres eudistas son una sociedad eudista. Yo quiero ser asociado eudista porque existe esa figura. Yo debo asumir las constituciones eudistas y comenzar a vivir la espiritualidad eudista. Lo mismo pasa con los del Valle de Charité, ¿cierto? Exactamente. Con cualquier comunidad que pueda. Sí. Sí. Entonces, por ejemplo, si yo comenzara a poner normas y reglas y escribir las constituciones basadas en normas y reglas de todo aquel que quiera pertenecer al pedacito de cielo, si lo acepta, le doy 3 meses de discernimiento y después de 3 meses de discernimiento le hago la consagración. Antes de los 3 meses no le daría consagración. Y después de la consagración me debe voto de obediencia. Así es como funciona la vida consagrada. O sea, que a cada vez da un ejemplo de lo que es la vida consagrada. ¿Ya? Entonces no viven para sí, sino viven para sí. Así es. De hecho, una de las cosas que decían, por ejemplo, es que uno se vuelve esclavo, en el buen sentido de la palabra, de los dones y de las gracias que el Señor le da para el servicio de los demás. O sea, como eso ya no es tuyo y no te pertenece, pues tú te vuelves libremente esclavo de eso para el servicio de los demás, para la santificación de la iglesia. ¿Cómo? Como la canción del... Digamos que en la vida consagrada, pues los fieles que se proponen seguir esta vida consagrada, digamos que lo hacen con varios propósitos. Uno es pues seguir más de cerca al Señor, más de cerca a Cristo, entregarse a Dios por encima de todo, ¿sabes? Renunciar a muchas cosas, a su familia, a sus comodidades, a sus riquezas, bueno, a todo lo que eso implica, y es perseguir la perfección en la caridad también, pues con el prójimo, es perseguir esa perfección en la santidad. O sea, es una cosa seria. O sea, una persona que decide, que toma esta decisión es porque de verdad yo creo que el amor por Dios es tan absolutamente grande que le da como la fuerza, digo yo, pues para tomar este compromiso tan serio que es consagrarse al Señor. Hay diversas formas de vida, o sea, puede ser comunitaria, solitaria, o sea, la forma de consagrarse no necesariamente es en comunidad, porque eso también es importante que lo sepamos. Y como tú misma lo decías, Luzma, y uno de los ejemplos que ponían era
precisamente las vírgenes y las viudas consagradas, en la que pues deciden, bueno, como su nombre lo indica, como apartarse, como reservarse para el Señor y ofrecer esa virginidad o castidad perpetua por la causa del reino de Dios, ¿sí? ¿Qué reciben? Eso, Gracias. ¿Qué gracia? la castidad. Y la- Sabiduría. Ustedes saben con las vírgenes consagradas, ahí es donde uno ve la consagración. Las vírgenes consagradas y las viudas consagradas que pertenecen a institutos seculares, que también está en el Ujú, sí. tema. Están en- Eso sí está. Se siente en una evaluación, está haciendo check, check, check. en los institutos seculares, Con y mi lo digo notita porque mental. mi madrina de matrimonio es de instituto secular. Por parte de mi esposa. Sí, alguna vez esa broma. Y yo no sabía. Y yo no sabía. ¿Qué momento? Y es verdad. Cuando una persona sublima su genitalidad, Dios le premia con sabiduría. Eso es verdad. Entonces, por eso ustedes pueden ver, no sé si conocen esa comunidad, estas madrecitas eucarísticas, adoradoras eucarísticas Sí, del sí. Padre Celestial de Sí. Cali. La Uy, Madre sí. Superior es una jovencita, pero qué don de sabiduría tan impresionante tiene. Y uno habla con todas las demás hermanitas, yo me las encuentro casi todos los agostos. Este agosto no pude. Y es impresionante el don de sabiduría. Vayan a una comunidad religiosa y hablen con una religiosa cualquiera. Y dejen que solo abre la boca un momentico. En 30 segundos te puede estar dando profecía por sabiduría del cielo y tú no te das cuenta. Un sacerdote que vive su castidad, voy a dar un ejemplo famoso, Fray Nelson Medina, es un hombre asistido de una sabiduría del cielo de una manera impresionante. Ya, ahora les doy a alguien, hoy que está cumpliendo 60 años de ordenado sacerdote, el padre Diego Jaramillo. Padre Diego ¿Del Jaramillo minuto? tiene una sabiduría a nivel superlativo, reconocida mundialmente. O sea, no se conoce un sacerdote con el don de sabiduría a ese nivel como lo tiene el padre Diego Jaramillo. Y yo he tenido la oportunidad en 1000 veces de cogerlo y picarle la lengua en sabiduría y en sabiduría ha sabido responder. He escuchado cosas atrevidas como esta, que no queda en la grabación. Ya, un segundo, por favor. Pero es un ejemplo. Sabiduría si proviene del Espíritu Santo, Es que el Espíritu Santo no se contradice. por eso no debería Entonces, ser, no si debería el ser Espíritu equivocado. Santo, por ejemplo, ese es mi argumento para tomar la postura que acabo de expresar. Si el Espíritu Santo no se contradice y el Espíritu Santo le mostró eso, le enseñó eso, le reveló eso a Tomás de Aquino, Un doctor de la iglesia. y los papas confirmaron, porque ¿en qué se basa el don de infalibilidad? En que él confirma a los hermanos. Y tú, confirma a tus hermanos, le dijo Jesús a Pedro. Ujú. Entonces, ¿qué es confirmar a los hermanos en la fe? Es, eso que estás diciendo, esto no es. El que confirmó lo que venía lo que enseñaba Pablo venía del cielo, fue Pedro. El que dijo el que autorizó que la forma de vida que planteaba Francisco de Asís para la iglesia católica era del cielo fue el Papa. El que confirmó que lo que era la doctrina de Tomás de Aquino de la iglesia católica fue el Papa. El que confirmó la doctrina de San Agustín, el 70% de la doctrina católica la escribió un solo hombre, San Agustín. Entonces, con solo estudiar a San Agustín uno ya entiende la Uy, iglesia católica. sí. Porque nada de lo que dice San Agustín ha sido refutado hasta el día de hoy. Y tenía un don de sabiduría superlativo. Ese es otro que tenía un don de sabiduría superlativo, sin ser místico. Es una vaina que yo no entendí porque Dios no lo quiso hacer místico, pero tenía un don de sabiduría a nivel de sabiduría. Porque él tenía la capacidad de lo que tú me puedes decir, él tenía la capacidad de hacer resúmenes ejecutivos en una sola frase. Entonces vamos a hablar de la salvación. El Dios que te salva sin tu permiso, el Dios que te crea sin tu permiso, no te salva sin tu permiso. Nadie ha podido refutar eso. Pero Un poco más si despacio. este sacerdote que tú nos acabas de mencionar, dices que tiene el don
el don de sabiduría superlativo, ¿por qué niega Porque la sus teología? estudios exegéticos y bíblicos acerca de la gracia lo lleva a esa conclusión. Pero yo también parto que el tipo más inteligente del siglo XXI, que venía desde el siglo XX, Stephen Hawking, llegó a la conclusión de que Dios no existía. Y nadie va a negar que el tipo era un genio. Pero bueno, no entrar en sigue. ¿Se lo ven? Sí. O sea que hay que discernirlo. Yo por eso ahí me abstengo de dar opiniones, excepto en este casito que quería decir, no, yo creo que sí, pero yo sí he confirmado ese don de sabiduría. O sea, he sido testigo de respuestas asombrosas, impresionantes. Y termino con esto para seguir con la charla. Lean los libros del padre Diego Jaramillo y son de una facilidad para entender las cosas. Y uno dice, perdí mi plata comprándole un libro a este tipo porque esto es como si lo hubiese escrito un niño de 12 años, de lo fácil que es de leer y de entender. ¿Sí? Porque Dios le dio la facilidad de explicar los misterios de una manera extremadamente sencilla. ¿Sí? Y a veces es tan extremadamente sencilla que no se valora. Padre Diego Jaramillo se va por todo lugar del mundo y llena coliseos. Si uno va a la misa a las 10:30 de la mañana en un minuto de Dios y no se llena ni la mitad del día. Porque cuando uno está ahí cerca no se valora. Nadie es profeta. Nadie es profeta Nadie en es su tierra. valorado. Todos son de paisaje. Entre sus paisanos nadie es. El tipo no. Es cierto. Bueno. Entonces, gracias, Nuestra. La vida consagrada la vida religiosa se diferencia de otros tipos de vida por varias cosas. Por el aspecto cultural viene de culto, ¿sí? Pues por todo lo que está alrededor de la vida religiosa. Y por eso que dicen esto, por la profesión pública de esos consejos evangélicos. O sea, todos conocemos que las monjitas públicamente pues hacen sus votos, en este caso ¿Qué consejo diferencia evangélico. sucede cuando la monja hace los votos públicos? ¿Qué diferencia sucede Sí. cuando lo hace público? Digamos que en el tema del compromiso no cambia, o sea, ya, No, ya es un compromiso. y ya la obliga a Ya cumplirlos. lo obliga, exacto, ya hay obligación. Y ahí la convierte Pero físicamente, ¿qué cambia en ella? físicamente. ¿Su rostro se ilumina? Me imagino yo. No ¿Como sé. la pureza o qué? No sé. No, el Físicamente. hábito. Ah, Las postulantes ya. no tienen velo. Ya. Las consagradas tienen velo. Entonces, cuando ustedes vean, ay, esta es una monjita, pero no tiene velo. Postulante. No ha recibido, no ha hecho. No ha hecho Los los votos. votos o los consejos evangélicos. Ve, eso sí no lo sabía. Bueno, ya aprendimos. También, No todo está en el catecismo. sí. También que su vida fraterna se lleva en común, o sea, normalmente están en comunidades, entonces eso también la diferencia de otros estilos de vida. Y pues que claramente, digamos que hacen una parte, o son parte muy importante de esa misión de la iglesia como colaboradores, o sea, más o menos como en todas partes, digamos, el obispo desde la diócesis va a necesitar también de esas vidas religiosas para la misión de la iglesia. Ahora, existen otras instituciones seculares, dice, en el cual los fieles viviendo en el mundo aspiran a la perfección de la caridad y se dedican a procurar la santificación del mundo desde dentro de él, o sea, desde dentro de la institución. Entonces, eso era lo que comentaba ahorita Néstor. Una cosa que se me olvidó decirles para el tema de las vírgenes y las viudas consagradas, es que ellas también pueden optar por congregarse, ¿sí? De pronto para hacer más fácil el cumplimiento de esa promesa de castidad o de ser virgen, pues, en su vida. Y cierro con esta frase que dice: la vida consagrada aparece como un signo particular del misterio de la redención. Seguir e imitar a Cristo desde más cerca, manifestar más claramente su anonadamiento, es en contraste más profundamente presente en el corazón de Cristo con sus contemporáneos. O sea, creo que de verdad me le quito el sombrero a las personas que deciden consagrar su vida a Dios, porque yo creo que el mundo siempre va a ser, siempre va a ser atractivo. Yo creo que es difícil renunciar a las cosas del mundo
Claro. para consagrarse a Dios. Hablaban también de los ermitaños que dedican su vida pues por completo a esa alabanza de Dios y pues digamos entregan su vida por la salvación del mundo y que viven esa intimidad tan profunda con el Señor y que su forma de predicar es silenciosa, pero pues también es un estilo de vida que pues es de admirar, que creo que también eso tiene que ser una gracia muy grande para uno vivir como ermitaño. Entonces, en conclusión, creo que queda clarísimo que con independencia del estado de vida en el que estemos, todos somos necesarios para la salvación de la iglesia y que no tenemos pretexto para no ayudar en esa misión santificante y salvífica de la iglesia. O sea, acá le están diciendo, mire, sea laico, diácono, monja, soltero, viudo, virgen, casado, o sea, como sea, usted está en la capacidad de ayudar a esa misión de la iglesia. Y bueno, eso era lo que queríamos compartirles en la noche de hoy. Muchas gracias. ¿Te tomas un